Este podría ser el final de Nueva York. Hoy nos adentramos en una problemática que podría cambiar radicalmente el destino de la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Esta metrópolis, reconocida por sus rascacielos, la icónica bolsa de valores y su población de más de 8.4 millones de habitantes, podría estar al borde de una crisis sin precedentes. ¿Lo habías imaginado alguna vez? Antes de sumergirnos en el tema, recuerda, si disfrutas este contenido, asegúrate de suscribirte al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video que publicamos. Ahora, volvamos a Nueva York. Recientes sucesos amenazan con cambiar la cara de Nueva York, de ser un faro de prosperidad y riqueza a una ciudad en ruinas y despoblada, un espejo de lo que alguna vez fue Detroit. Detroit, que durante los años 50 era una ciudad en auge, vio cómo su población se reducía drásticamente de 1.8 millones de habitantes a solo 650.000 en 2022, debido a una cruda crisis económica. En este momento, la ciudad de los rascacielos podría estar siguiendo un camino similar, y hoy vamos a destapar las realidades ocultas y los acontecimientos que están precipitando este potencial colapso. Analizaremos las posibles consecuencias que esto podría acarrear para Nueva York y, por extensión, para el resto del país. Miles de personas están empezando a abandonar la Gran Manzana, golpeados por el alto costo de vida y salarios que no logran mantener el ritmo. Para los recién llegados, especialmente los inmigrantes, la búsqueda de empleo se ha vuelto cada vez más complicada. En respuesta a estas circunstancias, muchos neoyorquinos están eligiendo buscar nuevas oportunidades en otras ciudades o incluso en países como Canadá o México. Para ponerlo en contexto, el salario promedio de Nueva York es de aproximadamente $84,000 al año, lo que se traduce en unos ingresos mensuales de $7,000. Sin embargo, el costo de vida promedio puede oscilar entre $7,000 y $2,000 mensuales para una familia de 2 personas, lo que deja a muchos residentes luchando para mantenerse al día. Esto ha desencadenado una oleada de migración en busca de oportunidades más atractivas. Pero esta realidad económica es solo la punta del iceberg. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha mencionado que la ciudad se está preparando para entrar en una tormenta financiera perfecta. De hecho, Adams recientemente ha pedido a los organismos municipales que reduzcan sus gastos y recorten servicios ante la inminente crisis. Según un informe público para el Plan Financiero de Nueva York, la ciudad enfrenta un déficit de $10,000 millones para 2020, y se prevé que los ingresos totales disminuyan en $11,000 millones en el año fiscal 2020. Y aunque la situación fiscal de la ciudad mejoró significativamente en 2022 gracias a ingresos fiscales más altos de lo previsto, ayudas gubernamentales y rendimientos récord de las pensiones, muchos de estos factores han comenzado a revertirse. El New York Times informó que más de 300,000 familias de clase media huyeron de Nueva York el año pasado, causando un grave impacto en las rentas públicas. Muchos de estos residentes han sido sometidos a una gran cantidad de impuestos, regulaciones y restricciones, lo que ha resultado en un obstáculo significativo para el crecimiento y el progreso. Es más, otros estados como Florida y Texas se han vuelto bastante atractivos para los inmigrantes debido a su abrazo del liberalismo económico. Mientras tanto, Nueva York ha visto cómo su economía languidece, un proceso que solo ha sido acelerado por la crisis sanitaria y las políticas de confinamiento. Esto ha llevado a cientos de miles de neoyorquinos a trasladarse a otras ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y un costo de vida más asequible. Además, el mercado inmobiliario en Nueva York está en un punto crítico. Los precios de las viviendas son más altos que nunca, con un promedio de $620,000 por casa. Esto, combinado con tasas de interés hipotecario elevadas, ha hecho que la propiedad de la vivienda sea inalcanzable para muchos residentes de clase media. Nueva York también se enfrenta a una crisis humanitaria. El alcalde Eric Adams declaró el estado de emergencia cuando los refugios de la ciudad comenzaron a llenarse, una consecuencia directa del flujo de inmigrantes que han llegado a la ciudad. Este problema agrava aún más la ya delicada situación fiscal de la ciudad. Además, la ciudad está experimentando un aumento preocupante en las tasas de personas sin hogar y delincuencia. Todo esto, combinado con la disminución de los salarios y la inflación creciente, está provocando una mayor huida de las personas de Nueva York, dejando una ciudad en riesgo de estar completamente vacía y económicamente devastada.
Una de las cuestiones sociales más alarmantes es el rápido aumento de la pobreza. La ciudad de Nueva York tiene una de las tasas de pobreza más altas de cualquier ciudad importante en los Estados Unidos. Según el informe más reciente de la Oficina del Censo, el 19.3% de los neoyorquinos vivían en la pobreza en 2022. Esta cifra se ha incrementado debido a los altos costos de vivienda, la creciente inseguridad laboral y los efectos prolongados de la pandemia de COVID-19. En términos de desigualdad de ingresos, Nueva York presenta uno de los cuadros más desalentadores de la nación. Los barrios de lujo se mezclan con zonas empobrecidas y la brecha entre los ricos y los pobres se ha ensanchado. Según datos del censo de 2022, el 1% más rico de la ciudad de Nueva York gana 44 veces más que el 99% restante. Este nivel de desigualdad económica amenaza la cohesión social y agrava los problemas existentes en la ciudad. La educación también ha sufrido un golpe significativo en la ciudad. Los cierres de escuelas debido a la pandemia han acentuado la brecha educativa entre los estudiantes de familias acomodadas y aquellos que provienen de hogares de bajos ingresos. Los recortes presupuestarios amenazan con agravar este problema al limitar el acceso a programas educativos esenciales y reducir la calidad de la educación en general. La inseguridad alimentaria es otro problema preocupante. Muchas familias en Nueva York luchan para poner comida en la mesa. De hecho, según un informe de la organización benéfica Charity Harvest, 1 de cada 5 neoyorquinos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. La creciente crisis de salud mental es otro aspecto preocupante de la situación social en Nueva York. Los servicios de salud mental se han vuelto inaccesibles para muchos neoyorquinos debido a la falta de recursos y al cierre de clínicas. Esta falta de apoyo se ha traducido en un aumento de los problemas de salud mental entre la población de la ciudad, especialmente en las comunidades de bajos ingresos. En el plano económico, la deuda pública de Nueva York ha alcanzado niveles sin precedentes. A finales de 2022, la deuda municipal superó los $110 mil millones, un aumento del 17% desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Esta pesada carga de deuda amenaza la solvencia futura de la ciudad y limita su capacidad para invertir en infraestructura, educación y servicios sociales. Por último, el cambio climático también amenaza a Nueva York en el plano económico y social. Las proyecciones sugieren que las tormentas más fuertes y el aumento del nivel del mar podrían provocar daños significativos en la infraestructura de la ciudad, lo que a su vez podría llevar a pérdidas económicas significativas. Además, las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a los impactos del cambio climático, lo que podría agravar aún más la ya preocupante situación social de la ciudad. A estas alturas, muchos estadounidenses ya han agotado sus ahorros y ahora se encuentran en un profundo agujero tratando de mantenerse al día con el aumento del coste de la vida. Según la U.S. Oficina de Estadísticas Laborales, el 49% de los estadounidenses tiene menos ahorros que hace un año. De ellos, el 43% no tiene ningún ahorro y el 68% de los encuestados afirma que ahorra menos debido a la inflación, frente al 49% del año pasado. Casi el mismo porcentaje afirma que los cambios en los ingresos o en la situación laboral les hacen ahorrar menos para gastos imprevistos. Esto pone a estos trabajadores en grave riesgo de experimentar inseguridad financiera. Un solo gasto de emergencia podría obligarles a asumir altos niveles de deuda y afectar a su capacidad para llegar a fin de mes. En los últimos 2 años, 3 millones de personas recibieron ayuda de los bancos de alimentos. Una encuesta reciente de Feeding America Food Bank expuso que 1 de cada 6 adultos recurrió a la caridad alimentaria, como comestibles o comidas gratuitas el año pasado. Desde 2021, más de 53 millones de personas recurrieron a los bancos de alimentos y a las despensas para tener lo suficiente para alimentarse y alimentar a sus familias. Eso supone un 33% más que el número de personas que buscaron ayuda durante la pandemia. Nuevas imágenes muestran que a solo un par de manzanas de la Casa Blanca se pueden ver innumerables agujas en el suelo. Los campamentos de personas sin hogar están ocupando los parques nacionales y la tasa de morosidad se ha disparado a los niveles más altos de la historia. Lo mismo ocurre en muchas otras zonas que solían ser prósperas y económicamente y socialmente estables. Por desgracia, su decadencia se está produciendo a un ritmo aterrador y no hará sino acelerarse a medida que las condiciones económicas empeoren.
Tenemos mucho que tratar en este video. Pero antes de seguir adelante, le rogamos que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvide suscribirse. Puede que algunas personas no lo crean, pero en un momento dado, Filadelfia fue una de las mejores ciudades del mundo. Pero hoy en día, la ciudad de Benjamin Franklin está llena de excelentes ejemplos de la locura social que se extiende por todo el país. En Twitter, un usuario compartió un video en el que mientras paseaba por las calles de la ciudad, presenciaba cómo decenas de personas de distintas procedencias se desmayaban en las aceras, mientras otras, claramente bajo los efectos de sustancias ilegales, se encontraban en un estado catatónico que escandalizaría a cualquiera. Pero lo cierto es que, tras años de abandono, a nadie le sorprende que esto ocurra en Filadelfia. Y a una manzana de la Casa Blanca, un video compartido por Benny Johnson expuso escenas que parecen sacadas de una película de zombies. Exactamente. A una manzana de la Casa Blanca, decenas de campamentos de personas sin hogar estaban dispersos por las calles de la ciudad e incluso en parques internacionales. Los graves problemas de salubridad, como desechos humanos, agujas usadas y basura amontonada por todas partes, dejaron a Jensen incrédulo. Los cristales de las ventanillas de los coches destrozados en las calles suponían una amenaza para los ciudadanos que pasaban por allí. Incluso frente a la Catedral de San Juan, la basura dominaba el paisaje hasta 2017. Johnson dijo que no vio ni una sola tienda de campaña cerca de los edificios públicos. Al entrevistar a los residentes locales, quedó claro que la gente no se siente segura y afirman que surgen nuevos problemas a diario. De hecho, los informes locales revelaron que, desde el año 2022, se produjo un aumento del 100% en la tasa de delitos graves, de los que el 14% dejaron víctimas mortales. Al mismo tiempo, la tasa de casos de enfermedades causadas por el abuso de sustancias ilícitas se disparó casi un 70%. Enfermedad, decadencia y gente a la que no le importa. Esta nación está dirigiendo las cosas y llevándolas directamente a la ruina. Esta es una metáfora adecuada para un país en decadencia. Subrayó Johnson, en la costa oeste, las cosas no son diferentes. En los últimos años, San Francisco, considerada una de las mejores ciudades de Estados Unidos, se ha convertido en algo parecido a una distopía, donde los propietarios de tiendas duermen con herramientas de defensa personal detrás de la almohada y los ciudadanos deben actuar como agentes de la ley. Durante una entrevista con Usher Review, el propietario de Trace Belevels afirmó que durmió en su tienda durante 7 meses con múltiples herramientas de defensa personal bajo la almohada. Hell señaló que, en menos de un año, su tienda se vio azotada por robos, asaltos y vandalismo. Las fuerzas del orden público, con una dotación de personal muy escasa, no aparecían por ninguna parte, y ante el robo de $25,000 en piezas de bicicleta, la aseguradora Tritex estaba dispuesta a abandonar el barco. Dijeron que si volvías a reclamar, te darían de baja. Así que estoy pagando $2,000 cada 3 meses para que me digan que tengo que reemplazar todo por mi cuenta. Y luego, al mismo tiempo, las oficinas no aparecen. Así que estamos en un libre para todos. Hay gente que se aprovecha descaradamente de que no hay oficinas de las fuerzas del orden público. Destacó Rogers, esto se extiende ahora por todas partes. No son solo las tiendas de bicicletas de Portland. Los trabajadores de las tiendas de comestibles están siendo atacados porque tenemos adictos que están literalmente entrando y haciendo estas redadas relámpago. Cada vez hay más gente que se retira, recalcó, y a su vez, cuando gente como yo y otros propietarios de negocios cerramos y nos vamos, entonces no tienes economía y todo sigue empeorando. A medida que las empresas abandonan los núcleos urbanos, Estados Unidos se queda con ciudades aún más empobrecidas. Ahora, más del 40% de sus residentes viven por debajo del umbral de la pobreza y esa tasa sigue creciendo. Lo mismo ha ocurrido en St. Louis, Missouri, y Alberti, Georgia. Los índices galopantes de robos han expulsado del negocio a miles de empresas y las que sobrevivieron trasladan sus operaciones a otros lugares. Las tasas de desempleo en estas ciudades han alcanzado niveles alarmantes. Según datos oficiales, alrededor del 32% de los ciudadanos que viven actualmente en San Luis y alrededor del 30% de los ciudadanos que viven en Albany son pobres o casi pobres.
En Nueva York, los niveles de pobreza han llegado a ser tan agobiantes que su crisis de personas sin hogar se está descontrolando. La ciudad ha llamado a la Guardia Nacional para hacer frente a la crisis de desplazados que está desbordando. Los reservistas de la Guardia Nacional están siendo desplegados para ayudar en las operaciones diarias de muchos refugios, incluyendo la gestión de la capacidad, la distribución de alimentos y la ayuda con la escasez de personal. Más de 65,000 personas viven actualmente en los refugios de la ciudad de Nueva York, de las cuales cerca de 13,000 se han quedado sin hogar en el último año, según el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar. ¿Recuerdas algún otro periodo de la historia en el que los responsables del gobierno de cualquier ciudad hayan recurrido a la Guardia Nacional porque la falta de vivienda había alcanzado niveles sin precedentes? Esta crisis se está desarrollando a un ritmo sobrecogedor. Por desgracia, las personas desesperadas que viven en la calle están haciendo cosas desesperadas para sobrevivir. Estamos viviendo tiempos difíciles, y Nueva York parece estar enfrentando uno de sus momentos más críticos. Pero nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de la situación en Nueva York? Déjanos tus comentarios a continuación. Y recuerda, si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.